Entonces decíamos en las tablas el valor de la conductividad térmica del material, en este caso que es cobre, es de 370 watts sobre metro grado centígrado. Entonces aquí lo que tenemos es básicamente un fenómeno de transferencia de calor por conducción, en el cual se transfiere el calor de un lado de la placa a la otra debido a una diferencia de temperaturas. De un lado está a 400 y del otro lado está a 100 grados centígrados, y la placa tiene un espesor de 3 centímetros. Entonces ahí que podemos aplicar la ecuación de conducción de calor, dado que se trata de un fenómeno en donde el calor se transmite por el mecanismo de conducción. Entonces aquí, como vemos que se trata de un fenómeno en donde el calor se transmite por el mecanismo de conducción, entonces podemos aplicar esta ecuación que es para la conducción de calor unidimensional, y que decíamos también se conoce como la ecuación de conducción de Fourier. Entonces ahí tenemos la ecuación. Decimos, esta se conoce como ley de conducción de calor de Fourier. Entonces ahí nos pide obtener el calor, pero decimos no nos dan el área. Entonces, como no conocemos el área, podemos obtener el calor por unidad de área. Entonces aquí, para obtener el calor por unidad de área, el área que está en el lado derecho lo pasamos al lado izquierdo dividiendo para que nos quede Q sobre A es igual a menos K. El menos decíamos que se utiliza para indicar que la transferencia de calor ocurre en dirección de mayor a menor temperatura. Y después aquí, como tenemos una diferencia de temperaturas finita, no es una diferencia de temperaturas infinitesimal, entonces no tenemos una derivada. Lo podemos expresar también como delta T entre delta L o delta X. O sea, el delta L o delta X es el espesor. Delta T es la diferencia de temperaturas. Entonces aquí podemos nada más sustituir los valores, puesto que conocemos los valores. Sería menos, luego sustituimos 370 watts sobre metro grado centígrado por la diferencia de temperaturas, o sea, 400 grados centígrados menos 100 grados centígrados. Y esto dividido entre delta X o delta L, que es el espesor, o la distancia, que sería 3 centímetros, es igual a 0.0
0,3 metros. Entonces el calor por unidad de área nos daría, ¿cuánto nos daría el resultado para esa operación? Menos 3.7 por 10 a la menos 6. Tenemos 3.7 por 10 a la Menos 6. 6. Si les da eso a alguien más, a los demás, serían las unidades, No, perdón, es el exponente asociativo. No es menos 6, es a la 6, perdón. es a las 6. Las unidades serían unidades de watts por metro cuadrado. Y por 10 a la menos 6 también lo podemos expresar como unos 3.7 megawatts sobre metro cuadrado. Entonces vamos a continuar con otro pequeño ejercicio también para involucrar los conceptos de convección y de calor transferencia de calor por convección por conducción o radiación. Bien. Aquí, si gustan anotar, por favor, dice una corriente eléctrica
pasa por un hilo de 1 milímetro de diámetro y 10 centímetros de largo. El hilo se encuentra sumergido en agua líquida a la presión atmosférica y se incrementa la corriente interior hasta que el agua hierve. ¿La corriente interior qué, perdón, profe? Hasta que el agua hierve. Gracias. Sí. En esta situación, H es igual a 5 watts sobre metro cuadrado grado centígrado. Y la temperatura del agua será 100 grados centígrados. ¿Cuánta potencia eléctrica se debe suministrar al hilo para mantener su superficie a 114 grados centígrados? Entonces nos dice que se trata de un hilo que se encuentra sumergido en agua. Y pasa una corriente eléctrica por este hilo que tiene 1 milímetro de diámetro y 10 centímetros de largo.
Entonces, este hilo se encuentra sumergido en agua. Tiene una longitud de 10 centímetros y un diámetro de 1 milímetro. Entonces, en determinada situación, aquí lo que ocurre es que se pasa una corriente eléctrica por este hilo. Y entonces, se calienta, digamos. Y eso hace que se incremente la temperatura hasta que el agua hierve. Entonces, en esa situación, la temperatura del agua va a ser igual a 100 grados centígrados. Mientras que la temperatura del hilo va a ser igual a 114 grados centígrados. Es decir, ahí hay una transferencia de calor del hilo hacia el agua mediante convección, ya que cuando la temperatura del hilo se incrementa y alcanza los 114 grados centígrados, entonces esto va a transferir calor del hilo hacia el agua, primero por conducción. También va a haber una transferencia de calor por conducción y por convección, ya que eso produce que la diferencia de temperaturas produce que el fluido entre en movimiento y se produzca una transferencia de calor también por conducción, en ese caso por convección. En ese caso, ¿qué tipo de convección sería? ¿Natural o forzada? Sería natural nada más, porque no hay algún dispositivo mecánico externo que produce el movimiento del agua más que el cambio en la temperatura. Entonces ahí lo que tendríamos es transferencia de calor por convección natural. Entonces aquí nos mencionan el coeficiente de transferencia de calor. Entonces no lo tenemos que buscar en las tablas. Normalmente también, si no lo conocemos,
necesitamos, entonces hay que buscarlo de las tablas. Aquí como ya no los mencionan, entonces no hay que buscarlo de otro modo, tenemos que buscarlo. Para buscarlo normalmente tendríamos que tomar en consideración el movimiento del fluido y la temperatura a la cual se encuentra el sistema, ya que este coeficiente varía de acuerdo a las condiciones del sistema, como son, decíamos, la velocidad a la cual se encuentra moviendo el fluido. Esto, como mencionábamos, más adelante estaríamos viendo más a detalle esta unidad dedicada a la transferencia de calor por convección. Entonces, en sí, esto también depende el coeficiente de transferencia de calor por convección, depende también de la velocidad del fluido. Es decir, también lo hemos seguramente observado de manera personal o en la vida cotidiana, cuando algo, el aire o el agua, enfría, soplamos para enfriar algo. Entre más soplamos, más fuerte, más aumentamos la velocidad del aire, el flujo de aire. Entonces aumentamos, en ese caso lo que hacemos también es aumentar el coeficiente de transferencia de calor por convección. Entonces ese coeficiente depende de la velocidad. Si no nos lo dieran, decíamos, tendríamos que buscarlo de las tablas, y para buscarlo tendríamos que saber un rango de velocidad al cual está moviéndose el fluido en este sistema. No exactamente la velocidad, pero sí un rango de velocidad, o a veces algún número adimensional, como puede ser el número de Reynolds o algunos otros números adimensionales que se utilizan también para caracterizar el sistema. Entonces, en este caso ya lo tenemos. Y también puede depender de la temperatura. Entonces ya tenemos este coeficiente y nos dicen que es de 5 o 5, más bien 5,000, watts sobre metro cuadrado, grado centígrado. Transferencia de calor por convección natural, independientemente de si es convección natural o forzada. La ecuación para calcular la transferencia de calor sería la misma, nada más lo que variaría sería la forma en cómo se produce el movimiento del fluido. Entonces decimos ahí también, habíamos anotado la ecuación para calcular la transferencia de calor por convección. Entonces vemos que la tenemos aquí, entonces la podemos copiar para utilizarla. Tenemos aquí la ecuación que nos dice, de hecho aquí lo que nos piden es qué potencia que se requiere suministrar. Eso es lo que necesitamos calcular. Entonces decíamos ahí las unidades de este calor, rapidez o razón de transferencia de calor, como
habíamos mencionado por acá, esta Q es transferencia de calor o razón de transferencia de calor, o sea, sus unidades son joules por segundo o watts. Y si recordamos también de cursos anteriores, o sí, las unidades de watts son para potencia, para las cantidades de potencia, y se define también como energía por unidad de tiempo o trabajo por unidad de tiempo. Decíamos, energía, trabajo, calor tienen las mismas unidades, es el joule en el sistema internacional, y existe un equivalente entre ellas, y se pueden transformar también o convertir o entre ellas, entre sí, una a otra. Calor se puede convertir en trabajo, trabajo se puede convertir en calor o en energía. En sí son equivalentes estas cantidades de calor, energía y trabajo. Y cuando se utilizan por unidad de tiempo es lo que nos da lo que es potencia. Y aquí la transferencia de calor o rapidez de calor es calor por unidad de tiempo, o sea, también tiene unidades de potencia. Y esto es entonces, así como vemos aquí que tenemos esta Q en unidades de potencia, en unidades de watts. Entonces, básicamente lo que nos piden aquí, potencia suministrada, es lo mismo que la rapidez de transferencia de calor, la razón de transferencia de calor. Y entonces es básicamente lo mismo que nos da la ecuación directamente. No, entonces, podemos ver aquí que conocemos estos términos, lo que es el coeficiente de transferencia de calor por convección, H. Conocemos el área o no la conocemos, pero lo podemos obtener en base a las dimensiones del hilo, la longitud y el diámetro que conocemos, y las temperaturas de aquí de la superficie del sólido, o sea, del hilo, y la temperatura de corriente libre del fluido, que es la temperatura del agua. Entonces ahí podemos calcular el calor básicamente directamente. O sea, esto es como decíamos, un ejercicio bastante sencillo. Nada más lo que se requiere es ilustrar o entender los conceptos. Entonces tenemos aquí H, que es 5000, ahí creo que había mencionado 5, pero lo que pasa es que el punto decimal no había tomado en cuenta el punto decimal, entonces no lo había visto más bien. Entonces 5000 watts sobre metro cuadrado, grado centígrado, esto multiplicado por el área, que sería el área de contacto entre el material sólido y el fluido. O sea, sería la superficie alrededor del hilo, del alambre, alrededor de este hilo, que es como si fuera un cilindro. Entonces su superficie sería el perímetro por la longitud. El área sería el perímetro, que es pi por diámetro. El diámetro nos dice que es de 1 milímetro, pero necesitamos expresar en metros para tener unidades congruentes. Entonces 0.001 metros
y por diámetro, y eso nos daría el perímetro, y luego por la longitud, que es 10 centímetros, también lo expresamos en metros para tener unidades congruentes. Eso sería 0.1 metros. Luego por la diferencia de temperaturas, sería temperatura de 114 grados centígrados menos 100 grados centígrados. Eso nos daría la rapidez de transferencia de calor, que también equivaldría a la potencia suministrada. Así es la potencia de energía que necesitamos suministrar para que se mantengan esas condiciones. Entonces, ahí cuánto daría el resultado de esta operación. Me dio 7pi. 7 por pi, o sea, así. 21.9911. O lo redondeamos a 22. 22. Y las unidades serían de watts, porque sería 22 watts. Sí, entonces, básicamente la potencia que se suministra al hilo es la que se transmite por transferencia de calor al agua. Si se suministra más o menos, se cambiarían las condiciones. Entonces, suministrando esa cantidad, se mantiene el sistema de esa manera, el agua a esa temperatura y la superficie del hilo también a esa temperatura. Entonces vamos a continuar con otro pequeño ejercicio para ilustrar la transferencia de calor por radiación. Entonces, si gustan anotar, una tubería horizontal de acero que tiene un diámetro de 5 centímetros, se mantiene. ¿Puedes repetirlo, por favor? Sí, una tubería horizontal de acero que tiene un diámetro de 5 centímetros, se mantiene a una temperatura de 50 grados centígrados en un recinto grande
donde el aire y las paredes están a 20 grados centígrados. La emisividad de la superficie de la tubería de acero puede tomarse como 0.8. Calcúlese la pérdida de calor de la tubería por unidad de longitud. Sí, entonces aquí nos menciona que se trata también de caso de transferencia de calor por convección y radiación en este caso. Entonces nos dice que es una tubería que se encuentra dentro de un recinto, un espacio grande, digamos, así menciona. Entonces, se encuentra esta tubería en medio de